Siendo el malvado antagonista masculino, hice todo lo posible para rescatar a las tres protagonistas femeninas con el objetivo de cambiar mi destino de muerte prematura. Viajé por montañas y ríos por la joven estratega ciega del reino. Busqué médicos famosos y ayudé sinceramente a la hija del general, gravemente envenenada, a encontrar la medicina durante toda una vida. Una y otra vez protegí a la sombría princesa discapacitada, pero aún así me miraban con frialdad, deseando mi muerte. Entonces, un gran incendio se desató, así que usé todos mis puntos de favor para intercambiar con el sistema un escudo de muerte, después de escapar del palacio fingiendo mi muerte. Con mi fuerza bruta, me convertí en un narrador de cuentos, viajando por todas partes. También escuché muchas historias. Por ejemplo, el cuarto príncipe, Jin Jing, que siempre había sido desfavorecido, salvó al emperador y, además, estaba respaldado por la profecía de la actual estratega real. Ahora, su popularidad ha superado a la de todos los príncipes y princesas y ha obtenido el poder de supervisar el Estado. Y, por otro lado, está aquel. El séptimo príncipe, que una vez fue amado por el emperador, murió en un incendio. Pero después de su muerte, encontraron pruebas en su residencia que lo relacionaban con el golpe palaciego, lo que enfureció al emperador. Se dice que incluso el cadáver, quemado sin dejar rastro, fue encontrado, azotado y desmembrado. Al final, fue el amor romántico lo que causó el daño. Escuché que la evidencia fue sacada por una concubina, la más amada del séptimo príncipe, y entregada personalmente al cuarto príncipe. Más tarde, recibió una recompensa por esto y se mudó directamente a la residencia del cuarto príncipe. Incluso fue allí. No me importa si es culpable o no. Tengo curiosidad por saber qué tan hermosa es esta mujer, que el cuarto príncipe no dudó en arruinar su reputación para llevársela a su residencia. ¿Quién sabe? Pero se dice que poco después de que la mujer entrara en la residencia del cuarto príncipe, la joven de la familia del general llegó a su puerta. ¿Qué tiene que ver esto con la familia del general? No pude evitar interrumpir, ya que estaba disfrutando de los chismes. Por supuesto, es porque la joven Liu también ama al cuarto príncipe. La gente había estado esperando ser la primera en entrar en la residencia del cuarto príncipe. Todos siseaban, con los ojos brillantes. Y hay más. Me animé y dije, escuché que incluso esa doctora. Todos parpadearon. El que entiende, entiende. Estaba satisfecho y no me importaba ser también parte del centro de ese chisme. De todos modos, la muerte de Mujin no tiene nada que ver con Amu. Justo cuando estaba a punto de irme, alguien me detuvo de nuevo. Amu. El jefe de la escolta rara vez se mostraba serio y su tono era de advertencia. No vuelvas a decir esas cosas. Especialmente no menciones esto frente a los miembros de la caravana. La última frase fue susurrada. Tenía algunas dudas, pero no le di mucha importancia y asentí con la cabeza. Hasta que por la noche, un miembro de la caravana, con una cara seria, dijo que su amo me estaba buscando. Así que, soportando su mirada asesina, levanté la cortina del carruaje con una actitud frívola. ¿Qué tiene que decir la señorita? Al ver la mirada fría de la otra persona, me quedé sin palabras al instante. Estaba en shock. La estratega real. Cuando transmigré al libro, el protagonista original estaba acosando a las tres protagonistas femeninas en el estanque. En su mano sostenía a la futura estratega real, a sus espaldas estaba la joven de la familia del general, y bajo sus pies, todavía pisaba a una princesa de un reino vasallo. Desde el principio, hasta los perros querían matarme. Conociendo el trágico destino del malvado antagonista masculino, solo podía esforzarme por curar los ojos de la estratega nacional, alimentar con antídoto a la joven de la mansión del general envenenada y atender a la princesa discapacitada en la calle. Esa era la maldad cometida por el dueño original, todo lo cargué yo, pero las protagonistas femeninas aún querían mi vida. Al final no tuve más remedio que. Solo pude fingir mi muerte y escapar aprovechando un momento crucial de la trama, pensando que de todos modos no podía regresar, así que no tendría más contacto con los protagonistas femeninos y masculinos en el futuro. Pero resultó que, después de solo un año de libertad, ¿me encontré de nuevo con el protagonista? No. Volví en mí, reprimí con fuerza el terror en mi corazón y continué con una cara sonriente. ¿Qué desea la señorita de mí? También fui miope por un momento y perdí la compostura. El aura de esta persona era algo similar a la de Len Qingyu, pero su figura y apariencia eran muy diferentes a los de aquella persona. Además, en este momento, Len Qingyu debería estar en la capital ayudando a Jian Sui a manejar los asuntos gubernamentales y eliminar obstáculos. ¿Cómo podría venir a este lugar remoto y pobre? Por supuesto,
Bajé la cabeza y sonreí. Si realmente fuera Len Qingyu, ya estaría muerto. Estaba pensando confusamente, y no me di cuenta de que la mirada de esa persona sobre mí de repente se oscureció. Chen dice que tienes muy buena elocuencia. Hasta que una mano que sostenía un libro apareció de repente en mi campo de visión, con dedos delgados y nudillos definidos. Pero las palabras que dijo no fueron tan agradables. A partir de mañana, te quedarás en el carruaje. Y me leerás para escuchar. ¿Leer? La sonrisa en mi rostro se congeló por completo. Una vez le leí a Len Qingyu, pero no eran los 4 libros y 5 clásicos, sino esas historias que a sus ojos eran extremadamente ridículas e indecentes. Len Qingyu era el que mejor me trataba de los 3. Pero también era el que más quería que muriera, porque fue él quien calculó que Jian Sui era la persona destinada por el cielo para Da Feng. Y yo era el pecador que bloqueaba el destino. Pero antes de saber estas cosas, también quería sinceramente suavizar mi relación con Len Qingyu. Después de todo, es la futura estratega nacional. Así que puse una cara dura para congraciarme. Len Qingyu entró en la mansión porque solo el dueño original tenía la última medicina para tratar su enfermedad ocular. Así que envié a la persona de regreso a la mansión del estratega nacional y le di la medicina. Como resultado, inesperadamente la joven estratega nacional fue castigada. Solo porque el emperador actual consentía al dueño original, él creía que la persona había cometido un error y por eso su hijo la había enviado de regreso. Para no causar problemas, solo pude soportar la mirada de efectivamente está actuando de todos, y una vez más arrebaté a Len Qingyu de regreso a la mansión. Debido a la culpa, me esforcé por encontrar médicos famosos para tratar sus ojos. El esfuerzo vale la pena. El nivel de agrado de Len Qingyu fue el primero en alcanzar el valor normal. Otros que transmigran tienen dedos de oro que desafían el cielo, pero mi sistema solo me permite verificar el nivel de agrado para reducir el riesgo de muerte. Pero esto fue suficiente para hacerme llorar de emoción. Más tarde, para mejorar el nivel de agrado, yo me ofrecí a escribir los 4 libros y 5 clásicos para la ciega Len Qingyu. ¿Quién diría que esa joven sirvienta también era muy audaz? La segunda mitad fue directamente cambiada a cuentos populares románticos. En la antigüedad, incluso los cuentos estaban escritos de forma culta. Después de leer durante un buen rato, me di cuenta de que el libro en mi mano me quemaba y lo tiré al instante. Levanté la cabeza presa del pánico. Pero vi a Len Qingyu sentada allí erguida, y luego un rubor, un velo blanco cubriendo su rostro, una joven hermosa como una orquídea. Me quedé atónito. Cuando recuperé el sentido y estaba a punto de explicar, Len Qingyu me interrumpió, diciendo, Su Alteza se ha reído de mí. En el futuro, no hace falta que se moleste tanto. Su voz era fría y distante. Mi corazón se apretó de repente. Director. Volví al principio. Justo entonces, una risita familiar sonó desde fuera de la puerta. Si vienes unas cuantas veces más, me temo que hasta dejará el hábito de escuchar historias. Era Liu Ruyan, que venía a ver el espectáculo. Su voz, sin ocultar su intención, cayó como un cubo de agua fría. Dudé por un momento, le devolví el libro a Len Qingyu. Y le di las gracias con una sonrisa. Pero desde entonces, nunca más le he leído a nadie. Solo necesito esforzarme honestamente. Aumentar el favor de las 3 protagonistas femeninas a un valor normal, tratando de obtener una oportunidad para vivir en este mundo. Pero, ¿qué hay de malo en ello? Tal vez al verme sin responder durante mucho tiempo, mi sirvienta me preguntó en voz baja, comparada con las que he visto antes, la apariencia de esta persona solo puede describirse como delicada. Pero su porte es extraordinario y parece un poco extraña, pero tampoco tiene nada que ver conmigo. Así que levanté las comisuras de la boca sin importarme mucho y acompañé a Xiao. Pero Xiao no sabe leer. Apenas dije esas palabras, la mirada oscura de mi sirvienta se posó en mi rostro, pero rápidamente se apartó. Los dedos que golpeaban su rodilla se apretaron inconscientemente. Su voz era contenida, entonces cuéntame algo interesante. Inconscientemente quise buscar una excusa para rechazarla, pero al segundo siguiente, una pieza de oro apareció en la pequeña mesa. De repente me puse contento. Señorita, ¿qué dice? Es que Xiao acaba de aprender de repente y de inmediato supo leer. Mentí mientras metía el oro en mis brazos. Es una broma. Comparado con pensar mucho en cómo explicar y preocuparme por si digo algo incorrecto, prefiero leerle directamente. Y esa persona no pareció importarle mi repentino silencio, y rió suavemente por un momento. Así que durante el día subí al carruaje para leerle a esta señorita Su, evitando el viento y la lluvia, y tenía té para beber cuando tenía sed.
En comparación con otros, he conseguido un trabajo muy bueno. Chico, tienes que mantener la calma. Algunos amigos míos me dieron una palmada en el hombro riendo, y luego dijeron, sin mencionar otras cosas, si esta vez ofendes a Atong por este trabajo, nadie te ayudará si se enoja. ¿Cómo podría ser? Levanté las cejas con orgullo y refuté, mi Atong no se enfadará conmigo. Además, mi Atong es el mejor. Incluso si apareciera un hada celestial, no sería tan bueno como él. ¿Cómo podría decepcionarlo? Estaba a punto de arremangarme para contarles lo bueno que es Atong, cuando de repente alguien me hizo señas constantemente con una expresión rígida. Antes de que pudiera reaccionar, una voz fría y contenida sonó desde atrás. ¿Quién es Atong? El viento es fuerte por la noche, señorita Su. Con un abrigo sencillo sobre los hombros, no sé cuándo se paró detrás de mí, con el rostro pálido en exceso. Me asusté y el pollo que acababa de asar se cayó al pozo de fuego. Me dolió tanto que instintivamente extendí la mano para agarrarlo, pero me quemé y rechiné los dientes. Eres un chico codicioso impaciente. Chen se apresuró a regañarme, quería sacar la medicina y lanzármela. Pero alguien fue más rápido que él, con dedos finos y blancos como el lirio sacó una pequeña cantidad de ungüento y aplicó una tela fría y húmeda en el dorso de mi mano quemada. Finalmente, limpió con mucho cuidado el exceso de ungüento. Al instante me quedé rígido y no me atreví a moverme. El silencio invadió el entorno. Solo el guardia de su banquín la llamó en voz baja y con desaprobación Chico, pero ella lo detuvo rápidamente con una mirada fría, ¿todavía te duele? Sus oscuros ojos me miraban fijamente, sin pestañear, con una impaciencia apenas disimulada. Reaccionando, retiré mi mano de inmediato, y luego sonreí secamente, señorita, usted usa medicinas espirituales de la mejor calidad, al aplicarlas en este hombre tosco. Naturalmente sanará de inmediato. No sé qué palabra la molestó, la cara de su banquín se ensombreció al instante. Estaba a punto de decir algo, pero en cambio tosió un ataque sordo, asustándome hasta el punto de que quería evitarlo instintivamente, pero tan pronto como me moví un poco, esta persona me apretó la muñeca con fuerza. Su voz incluso tenía un dejo de agravio inconsciente, ¿me tienes miedo? ¿Cómo podría? Condicionado, dije cosas bonitas, señorita, usted es hermosa y bondadosa, y trata a sus subordinados sin golpear ni regañar. Pero cuanto más decía, más pesada era la frialdad en el rostro de su banquín. Simplemente cerré la boca. Ella hizo una pausa, bajó los ojos y volvió a su apariencia anterior, fría y distante, y contuvo sus emociones. ¿Así es como tratas a un benefactor? Las miradas de los guardias a mi alrededor se volvieron extrañas. Sonreí con torpeza sin saber qué responder. La tos de su banquín se hizo cada vez más severa, como si fuera a caerse. No sé si fue intencional, pero la mayor parte del peso de su cuerpo recayó sobre mí. Una fragancia suave y delicada flotaba en mi nariz. No miré a los lados y me consideré un poste de madera que sostenía a una persona. Pero no duró mucho. Su banquín fue ayudada a subir al carruaje por sus guardias. Ella dejó el ungüento en mi mano, y justo antes de subir al carruaje, esta persona lo mencionó de nuevo casualmente. Aún no me has dicho, ¿quién es ese famoso Atong de quien hablas? Este frasco de medicina debe valer mucho dinero, pensé, y luego arrojé el ungüento en la manga. Es la prometida de este humilde. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, el cuerpo de su banquín se puso rígido de repente. Atong era una de las muchas sirvientas en la residencia del séptimo príncipe. Si hay alguna diferencia, es que ella es la única que me bloquearía un cuchillo, y la que me seguiría sin importar nada cuando muriera en el mar de fuego. El humo espeso del fuego dañó el cuerpo de Atong. Después de que me esforcé por arrastrarla y llevármela, estuvo inconsciente durante mucho tiempo, pero afortunadamente sobrevivió. Atong no recuerda lo que pasó antes. Pero su personalidad se ha vuelto mucho más vivaz, también le gusta pegarse a la gente y es propensa a los celos, pero es bastante bueno. Pensando en esto, la sonrisa en mi rostro se hizo aún más fuerte. Tal vez fue el viento fuerte de la noche, lo que hizo que la tos de su banquín sonara aún más desgarradora. Con los guardias a su alrededor, le di un cumplido casual. No me importó mucho, hasta que tuve un sueño en medio de la noche. Quizás la personalidad de su banquín es muy similar a la de Len Qingyu. Rara vez soñaba con la inaccesible gran maestra del reino. En el patio donde vivía Len Qingyu, además de la pequeña sirvienta de antes, no había nadie más. Una vez, cuando pasaba por su patio, vi por casualidad que se quemó la mano mientras preparaba té. Dudé por un momento y finalmente entré. Así, ella preguntó personalmente.
No me atreví a descuidarme, y con cuidado la ayudé a lavarse con agua fría y le puse medicina. Pensé que Len Qingyu no lo sabía, hasta que justo antes de irme, ella de repente dijo, «Gracias hoy, Su Alteza». Esos ojos desenfocados se posaron en mí con precisión. Incluso capté un atisbo de vergüenza en su rostro. Decir que no estaba contento era falso. Después de todo, al principio de mi transmigración, vivía con mucho cuidado. Tenía miedo de dejar algún cabo suelto y despertarme sin cabeza. Pero también quería sinceramente compensar a las tres protagonistas femeninas. Después de todo, ocupé el cuerpo de mujer y volví a vivir una vez. Además, su nivel de favor afectaba directamente mi capacidad de seguir viviendo, así que dije alegremente, no importa. En ese momento, todavía estaba emocionado hasta que salí del patio y di algunos pasos y descubrí que mi colgante de jade se había caído. Cuando me di la vuelta para recogerlo, vi con mis propios ojos que la persona que no hace mucho decía atreverse a amar a Liu estaba procesando con frialdad todo lo que yo había tocado. Las mangas blancas como la nieve fueron cortadas con una daga y cayeron ligeramente en el brasero, convirtiéndose en cenizas. Me quedé en la puerta mirando un rato y al final no entré. Me consolé diciendo que esto era normal. Después de todo, el odio de Len Qingyu hacia Muge no se podía eliminar en un corto periodo de tiempo. Estará bien cuando cure sus ojos y se los devuelva al protagonista masculino. Siempre he pensado así. Así que hice todo lo posible por encontrar un médico divino para Len Qingyu. El médico divino tenía un gran temperamento. Me tomó más de medio año persuadirla para que saliera de la montaña a tratarla. Sin embargo, gracias a esos 6 meses, aprendí mucho sobre hierbas medicinales con el médico divino y adquirí algunos medios para salvar mi vida. Más tarde, los ojos de Len Qingyu mejoraron. Su actitud hacia mí también mejoró mucho. Ocasionalmente, incluso me enseñaba personalmente mis lecciones. Pensé que al menos éramos amigos hasta el día en que la vi decirle a Liu Xuan, Muge debe morir. Incluso ella. Amu, levántate. La voz de Achen interrumpió mi sueño. Me despertó y no olvidó fruncir el ceño y exhortarme. Aunque no sabemos cuál es la identidad de la persona en el carruaje, supongo que es extremadamente honorable. Si tengo que decirlo, ese señor es diferente para ti. Achen solo estaba impaciente por un momento y no pudo seguir el mismo camino. Asentí. Lo sé. Eso es bueno. Achen respiró aliviada y bromeó, pero, pensándolo bien, cuando ahorres suficiente plata, casi podrás ahorrar suficiente plata para casarte con Atong, ¿verdad? Me rasqué el pelo y sonreí tímidamente con torpeza. Después de arreglarme un poco, caminé hacia el carruaje como de costumbre, pero fui detenido por los subordinados de su banquín. Hoy la señorita no quiere escuchar historias. Dije y no le di mucha importancia. Inesperadamente, no vi a su banquín durante 3 días seguidos hasta el 4.º día en que fui llamado al carruaje nuevamente. Estaba entrando en otoño, pero en el carruaje ya se había encendido un brasero. La mujer que llevaba una capa de piel de zorro sostenía un libro en la mano, con el ceño fruncido. Continúa hoy. Su banquín ni siquiera me miró. Su actitud indiferente me hizo pensar que la mirada de esa noche no era más que una ilusión mía. Respondí y tomé el libro de la mesa pequeña y no pude evitar levantar las cejas. A diferencia de los libros antiguos extremadamente aburridos de días pasados, esta vez estaba leyendo una novela. Mientras leía, me quedé absorto en ella, hasta que un ataque severo de tos resonó dentro del carruaje. Continúa. Su banquín se limpió silenciosamente la sangre que se derramaba de sus labios con un pañuelo. Sostuvo el agua de té, que ya estaba helada, y tomó medicina antes de poder detener la tos. Señorita, cuando vi que su banquín planeaba tirar el pañuelo sucio al brasero, la llamé. ¿Qué? Al segundo siguiente, su banquín parecía haber sido alcanzada por un hechizo de trueno. Me miró aturdida mientras yo agarraba su pañuelo y se lo limpiaba ligeramente por el costado de la cara, sin poder detenerlo. Aquí todavía está sucio. Le sonreí tímidamente y luego miré el pañuelo y murmuré en voz baja con un tono de lástima. Este pañuelo parece valer mucho dinero. Si lo lavas con cuidado, todavía se puede usar. Su banquín tosió ahogadamente de nuevo. Los lóbulos de sus orejas, escondidos bajo su cabello negro, estaban muy rojos, como si hubieran roto instantáneamente su anterior apariencia fría. Giró la cabeza y dijo en voz baja con cierta incomodidad. Si lo quieres, tómalo. Muchas gracias, señorita. Respondí alegremente y apreté el pañuelo en mi mano sin hacer ruido. El pañuelo manchado de sangre ignoró la herida en la palma de mi mano y no reaccionó en absoluto. Sentí un inexplicable alivio. Muy pocas personas saben que la sangre de la pequeña sacerdotisa nacional puede curar heridas muy rápidamente.
Subankin no pareció notar mis acciones y solo dijo a la ligera, continúa. De acuerdo. En los días siguientes, Subankin no me dejó leer novelas, solo me llamó al carruaje para charlar con ella. Parecía estar particularmente interesada en mis días de actuación callejera. Hablamos de todo. Subankin ocasionalmente también me contaba algunas anécdotas extrañas que había encontrado en sus viajes de negocios, así como varios tipos de costumbres locales. Me gusta escuchar estas historias, verdaderas o falsas. No esperaba poder conversar con Subankin. Cuanto más hablaba de esto, mis conjeturas internas se desvanecían gradualmente. Después de todo, Len Qingyu, como una estratega nacional, no sabría estas cosas y mucho menos sería tan accesible. Ella reside en la Torre Saixin, casi tan elevada como un inmortal, sin comer granos integrales. Mientras interactuábamos así, mi relación con Subankin se estrechó imperceptiblemente. Hasta que un día, al subir al carruaje, noté de inmediato la maja para machacar medicinas en la mano de Subankin, con muchas hierbas medicinales sobre la mesa. Ella ni siquiera levantó la vista. ¿No dijiste antes que las viejas heridas de Tianjian se volvían insoportables cuando hacía frío? Una vez aprendí algo de farmacología con mis mayores en casa, y como estoy libre de todos modos, puedes probarlo por mí. Me detuve en seco, y las palabras de Acheng volvieron a mi mente. Dudé un momento y cambié de tema con una sonrisa. Solo que durante esta charla informal, mencioné intencionalmente o no a Atong, a lo que Subankin fue bastante directa. ¿Qué quieres decirme? Me rasqué el cabello, examiné cuidadosamente el rostro de Subankin y luego sopesé cuidadosamente mi tono. Señorita, como usted sabe, la mayoría de los que trabajamos en este negocio somos gente ruda que solo busca su propio beneficio. Estos tipos rudos, a veces, no tienen tacto al hablar y tienden a pensar demasiado cuando están ociosos. Al cruzar miradas, no sé por qué al mirar esos ojos oscuros y profundos de Subankin, de repente no pude seguir hablando. Y vagamente sentí que una vez que se abría una brecha, ciertas cosas ya no podrían controlarse. Pero no puedo, así que tuve que seguir adelante a regañadientes. Si esto afecta a la reputación de la señorita, mi pecado sería enorme. ¿Tiene más miedo de que afecte mi reputación o de disgustar a ese Atong del que habla? El mortero en su mano chocó y emitió un sonido sordo. El rostro de Subankin se ensombreció, la sombra era un tanto agresiva. No dije nada, el carruaje estaba en completo silencio. Al final fue Subankin quien habló primero, con voz ronca, no pienses demasiado. Solo estoy contigo porque te pareces un poco a un viejo amigo mío. Asentí y respiré aliviado, sintiendo que me estaba usando como sustituto, pero no me atreví a preguntar mucho sobre ese viejo amigo. Pero Subankin solo vaciló y preguntó recordando, ¿es natural? Solté. Subankin me miró fijamente, aparentemente solo por curiosidad. ¿Por qué? Me sorprendí, y luego lo pensé muy seriamente, y sonreí con la boca abierta. Tal vez sea porque Atong es el único que me permite saber que mi esfuerzo no es en vano, cuando soy Amu. Intenté hacer todo lo posible para compensar a cada persona que había sido lastimada por Amu, y también intenté cambiar lentamente la impresión que la gente de mi alrededor tenía de Amu, aunque parece que no sirvió de mucho. Todavía hay un grupo de personas que quieren mi vida, y Atong es el único que es bueno conmigo. Él responde a mis esfuerzos. Al menos para que no me sienta tan solo en este mundo. El viento de afuera se hizo más fuerte, incluso provocando una ráfaga. La temperatura dentro del carruaje bajó repentinamente. Subankin tosió con un sonido sordo y su rostro se puso cada vez más pálido. Sus labios se movieron. Sí, no escuché lo que seguía, porque de repente hubo una conmoción afuera. Es una banda de pequeños bandidos de montaña. Agarré con cautela la daga en mis brazos, y cuando la conmoción desapareció, giré la cabeza para mirar a Subankin. ¿Qué decía la señorita hace un momento? Subankin guardó silencio durante mucho tiempo y susurró, nada. Asentí y no seguí preguntando. Cuando estaba a punto de bajar del carruaje, Subankin de repente me detuvo. Amu. Volví la cabeza. A continuación, pasaremos por la montaña Dagu. He oído que los bandidos en la montaña Dagu son feroces. Ella hizo una pausa y luego dijo, ¿me protegerás, verdad? Después de confirmar que Subankin no era Len Qingyu, estaba frente a este mecenas que podía hacerme ganar mucho dinero. Naturalmente, no tengo ninguna objeción, así que sin pensarlo, por supuesto, después de todo, me han pagado. Bien, solo con estas 4 palabras, las cejas y los ojos de Subankin se relajaron instantáneamente, una sonrisa muy tenue apareció en su rostro pálido. Ella dijo en voz baja, entonces recordaré estas palabras. Asentí,
un poco inexplicablemente, pero no le di mucha importancia. Hasta que esa noche bandidos de la montaña Dabu atacaron la caravana, nadie imaginó que los bandidos se habían infiltrado en la caravana desde el principio, y mucho menos que este grupo de forajidos estuvieran tan bien entrenados, colaborando desde dentro y fuera, con cada golpe mortal, no parecían un simple robo. El jefe de seguridad me pidió que protegiera primero a su banquín, para que se fuera, pero apenas di unos pasos, una flecha zumbó y pasó volando junto a mi oreja. La inquietud en mi corazón se hizo aún más intensa. Inconscientemente tiré de su banquín, nosotros primero. Antes de que pudiera terminar de hablar, la expresión de su banquín se volvió severa. Detuvo sus pasos, rápidamente extendió la mano para protegerme detrás de ella, tensa, con la mirada fría fija al frente. Pronto salió alguien del bosque, esa persona estaba oculta en la oscuridad, pero a medida que salía paso a paso, ese rostro se volvía cada vez más claro bajo la luz de la luna, como un fantasma, pero al verla mis pupilas se contrajeron repentinamente, un nombre se atascó instantáneamente en mi garganta, sin poder subir ni bajar. ¿Liu Ruyan? ¿Cómo podría ser ella? Liu Ruyan fue envenenada con un gusano por el hermano Mu, y llevada a la fuerza a la mansión del príncipe, pero antes de entrar en la mansión, Liu Ruyan ya sentía afecto por el protagonista masculino, en comparación. Ella odiaba aún más las acciones indecorosas, pero a la vez era muy favorecida por el emperador, el hermano Mu. Afortunadamente, no llegué demasiado tarde. En ese momento, Liu Ruyan, aunque odiaba al hermano Mu, seguía siendo esencialmente una chica tsundere, de lengua afilada y simple. Lo único complicado era el veneno de gusano en su cuerpo, que requería mi sangre como catalizador, para eliminar el veneno del cuerpo de Liu Ruyan. Soporté el dolor severo y sangré una y otra vez. Al principio Liu Ruyan estaba llena de cautela hacia mí, sintiendo que tenía motivos ocultos. Hasta que después de varias veces, se dio cuenta de que su cuerpo se estaba recuperando gradualmente, y esta cautela desapareció lentamente. Sin embargo, a Liu Ruyan todavía le desagradaba mucho, tampoco me importó demasiado, solo pensaba en poder llevar su nivel de afecto a la normalidad, gracias a Dios. Más tarde, el protagonista masculino ganó poder gradualmente, originalmente planeaba encontrar una oportunidad para decir que estaba harto de Liu Ruyan y luego devolvérsela al protagonista masculino, pero bajé los ojos e inconscientemente volví a frotar la posición de mi corazón, cada cierto tiempo, allí. Sentía un dolor sordo, era la puñalada de Liu Ruyan. Ella creyó las palabras del protagonista masculino y determinó que el veneno de gusano en su cuerpo en realidad no se había eliminado por completo, y lo que había hecho antes era solo una farsa para ganar su simpatía. Así que, aprovechando el caos en todo el palacio, Liu Ruyan quería tomar la sangre de mi corazón como catalizador, accedí a su deseo. En el momento en que la espada que le regalé se clavó en mi corazón, aproveché la oportunidad para caer en el mar de fuego. Si iba a morir, debía morir por completo. Usé el nivel de afecto que había subido con tanta dificultad antes y el sistema, a cambio de una oportunidad para seguir viviendo. Lo único que me sorprendió en ese momento fue que Atom me siguiera al mar de fuego, pero no esperaba que ahora, después de varios años, esta situación externa. Sin embargo, cada vez hay más, muy diferente a la confiada hija del general que recuerdo. La actual Liu Ruyan está llena de ferocidad. Ella observó fríamente los nudosos y delgados dedos de su banquín tensar el arco y la flecha, apuntando directamente al corazón de su banquín. No tuve tiempo de pensar por qué Liu Ruyan aparecería en la montaña Dao, estaba tenso, pensando en cómo escapar. Pero la flecha no salió disparada, alguien apareció como un fantasma a mi lado, llevándose silenciosamente a su banquín. La flecha salió disparada rozando mi mejilla, me sorprendí, me di la vuelta y quise escapar, pero mis manos y pies estaban atados y no podía moverme. Liu Ruyan guardó el arco y caminó hacia mí, apreté los dientes e inconscientemente bajé la cabeza, mi mente era un caos, todo estaba desordenado. ¿No debería Liu Ruyan quedarse en la capital acompañando al protagonista masculino? ¿Cómo pudo venir a la montaña Dao a ser una bandolera? Lo repetía en mi mente una y otra vez. Liu Ruyan se detuvo frente a mí, con dedos helados que me agarraron la barbilla, obligándome a levantar la cabeza. Claramente no se parece en nada. Una voz ronca sonó, Liu Ruyan me miró fijamente sin pestañear, y de repente esbozó una sonrisa burlona. Pero no sé qué tienes que valga la pena que ella explote. No entendí lo que quería decir Liu Ruyan con esto, pero ella no me reconoció. Respiré aliviado y al mismo tiempo solo pude fingir estar confundido y sonreír.
Solo soy un humilde cuentacuentos, ya ve. Pero antes de que terminara de hablar, la expresión de Liu Ruyan cambió repentinamente, ella rápidamente se hizo a un lado, algo pareció golpearle y caerse. Tintineó y se rompió en el suelo, y con ese sonido, el movimiento que Liu Ruyan había hecho para evitarlo, de repente se congeló, e incluso recibió un cuchillo volador. Pero ella no se preocupó por esto, solo se inclinó inconscientemente, casi en pánico queriendo recoger esas cosas, las cosas estaban muy rotas. Su mano tembló y no pudo recogerlo varias veces, miré rápidamente y sentí que esa cosa en el suelo, parecía vagamente familiar. Amu, vete. La voz de Chen sonó no muy lejos, su cuchillo volador liberó mis manos y pies. Inmediatamente me levanté y escapé, pero escuché un gemido ahogado de Chen y una frase casi rechinante de dientes de Liu Ruyan. Estás buscando la muerte. Me di la vuelta y vi a Liu Ruyan agarrando el cuello de Chen, con una expresión sombría, los ojos ligeramente enrojecidos, y exudando un aura aterradora. Quería apresurarme a salvar a Chen, pero justo cuando di 2 pasos, de repente pisé algo duro, eran las cosas que Liu Ruyan había dejado caer antes. Miré las borlas rojas y las cuentas de jade verde esparcidas a un lado, y el colgante de jade de flor de loto de ciruela que se había roto en varios pedazos, se volvió aún más familiar. Pensando en el gran cambio de temperamento de Liu Ruyan cuando las cosas fueron destruidas, y el cuidado al recogerlo, tenía una suposición audaz en mi corazón. Aunque me pareció muy ridículo, al ver que Chen estaba a punto de no aguantar más, me mordí los dientes y grité a Liu Ruyan. Puedo ayudarte a reparar tu colgante de jade. Originalmente quería apostar, pero no esperaba que tan pronto como terminé de hablar, Liu Ruyan. De repente se detuvo, y su mirada oscura e incierta volvió a posarse sobre mí, me sentí inexplicablemente espeluznante al ser observada. Pero aún así soltó a Chen y caminó hacia mí, inconscientemente retrocedí 2 pasos, así que Liu Ruyan se detuvo, me miró en silencio, y de repente habló. Me llamaste Amu, murmuré algo al azar, sin saber dónde había apaciguado las emociones de Liu Ruyan. De repente me sonrió y me extendió unas cuentas y fragmentos de loto manchados de sangre. Liu Ruyan inconscientemente no mostró ni una pizca de asombro ni pánico. Limpiando la sangre de encima, luego sosteniéndolo con ambas manos cuidadosamente, dijo con una voz ligeramente temblorosa frente a mí. Ocultando un poco de moderación reprimida, quiero uno exactamente igual, ¿puedo? Ya no me importa el riesgo de ser descubierto. Continué asintiendo obstinadamente. Sí, por supuesto que puedo. ¿No es esto la flecha que hice antes? Una vez le regalé a Liu Ruyan una flecha en su cumpleaños. De hecho, el plato fuerte, la flecha famosa, había sido almacenada en el tesoro de la mansión durante mucho tiempo. Solo puedo decir que era un truco. Liu Ruyan tenía flechas antes, pero esa flecha se rompió cuando entró en la mansión. Una vez vi a Liu Ruyan mirando la flecha rota con la mirada perdida. De hecho, en ese momento, mi relación con Liu Ruyan ya se había suavizado mucho. Aunque discutíamos a diario, sentí que la hostilidad de Liu Ruyan hacia mí no debería ser tan grande. Tal vez necesitaba un poco de impulso. Así que busqué durante mucho tiempo en el tesoro y encontré especialmente esta flecha. Sin embargo, el cuerpo de la flecha era monótono. Pensé en algunas perlas y jades preciosos. Hice una flecha al azar. Liu Ruyan aceptó la flecha, pero no criticó en absoluto la flecha. No, incluso quitó la flecha directamente frente a mí. Y la tiró en la caja, comentando sin ceremonias, qué fea. Incluso un niño de 3 años lo haría mejor que tú. Recuerdo que en ese momento casi no me molesté en decirle feliz cumpleaños. Siempre pensé que a Liu Ruyan no le gustaba esta flecha, pero ahora, al verla como un tesoro, me siento un poco perdido. ¿Por qué siento que muchas cosas están mal después de que fingí mi muerte? Liu Ruyan me llevó de vuelta a la fortaleza de la montaña y me encerró en un patio remoto para hacer flechas. Al principio, Liu Ruyan venía a vigilarme todos los días, así que tuve que fingir que estaba observando y pensando constantemente. También cometí errores deliberadamente frente a él. Después de algunas veces, Liu Ruyan pareció perder el interés. Solo les ordenó a las personas que no me permitieran comer si no había ningún progreso, y dijo que si no podía rehacerlo, mataría a las personas que habían sido llevadas a la montaña. Recuerdo que asentí apresuradamente y solo pude acelerar. Liu Ruyan se ocupó y no lo vi durante varios días. Sin nada que hacer, pensé en formas de hablar con la persona que me vigilaba. Realmente me permitió averiguar algunas cosas, como que Liu Ruyan llegó a la montaña Dagu hace más de medio año. Mató al segundo líder en ese momento y reemplazó a la persona interna.
La personalidad de Liu Ruyan es voluble y sus métodos son extremadamente despiadados. Suprimió directamente a un grupo de bandidos y bandoleros en la montaña Dagu. En poco tiempo, su reputación de ferocidad se extendió ampliamente. No pude evitar chasquear la lengua al escuchar esto. No había forma de conectar al segundo líder de la montaña Dagu con Liu Qianjin, a quien conocí en ese entonces. Tal vez sucedió algo que no sé, pensé al azar y no pude evitar suspirar. ¿Qué es todo esto? Afortunadamente, no me preocupé por mucho tiempo. No mucho después, Ayan, que estaba disfrazado de bandido y se coló, me trajo una buena noticia. El cuarto príncipe, Musiyun, se ofreció voluntariamente para venir a la montaña Dagu para salvarme. Solo necesito soportar un poco más de tiempo. ¿Qué pasa con los demás? La mano de Ayan que sacaba cosas se detuvo, me miró con una expresión extraña y dijo, es extraño que los bandidos solo te hayan llevado a ti. Algunos de nosotros estamos adivinando si el segundo líder se ha fijado en ti y está listo para robarte para que seas su consorte. Sonreí con torpeza y pensé para mí mismo. Si se fijara en mí, sería un milagro si Liu Ruyan no me quitara la vida, pero al menos, Liu Ruyan dijo antes que matar. Solo después de que se calmó mi enojo, me sentí mucho más tranquilo, así que después de que Ayan se fue, desmantelé con tranquilidad la espada rota que había hecho hasta la mitad. Esa noche, Liu Ruyan no vio nada cuando llegó. Dijo en silencio, no dijiste que estaba hecha hasta la mitad. Me equivoqué en un lugar. Inventé una excusa al azar, pensando que Liu Ruyan sería como antes. Se enfadaría sin razón y se iría, pero esta vez solo me miró profundamente, luego de repente se sentó y levantó la mano. Se sirvió una copa de vino y bebió solo. Entonces no pude evitar lamentar porque no pensé en dejar que Ayan pusiera algo en este vino durante el día. Esta espada rota me la regaló un antiguo enemigo mío. Liu Ruyan habló de repente, bajó la cabeza y resopló fríamente. Él murió, la espada murió, es un desperdicio. Esos accesorios y envoltorios invaluables, el niño cree que están muy bien hechos. Xin-Si dijo a la ligera que quería emparejar esa espada Min, y no tenía miedo de que la gente se riera de él. ¿Entonces todavía me pides que la rehaga? Murmuré para mis adentros. Liu Ruyan dijo muchas cosas por su cuenta, la mayoría de las cuales eran para quejarse de lo desagradable que era este enemigo mío. ¿Cuántas personas esperaban que yo muriera? Pero dices que es ridículo o no. Después de que esa persona murió, hubo mucha gente que quería que viviera. Liu Ruyan de repente se echó a reír. A la luz de las velas, el rabillo de los ojos ligeramente levantado parecía estar teñido de rojo, claramente diciendo una y otra vez: odio. Pero el amor en sus ojos era tan intenso que estaba a punto de desbordarse, lo que me asustó un poco. La jarra de vino en la mesa ya estaba vacía, supongo. Esta persona ya estaba borracha. Alguien gastó innumerables peones para cambiar de rostro, abandonó todos sus esfuerzos anteriores para representarle una buena obra. También hay quienes cambiaron un cuerpo de sangre, hicieron cosas para agregar ladrillos, pero pidieron tranquilidad. Pero yo tengo que ser diferente a ellos. Una mirada pegajosa como una serpiente venenosa cayó sobre mí. Liu Ruyan me reconoció, justo cuando estaba pensando frenéticamente en contramedidas, frente a mí. De repente no hubo sonido. Levanté la vista y vi a Liu Ruyan, apoyando la cabeza y descansando con los ojos cerrados. Las anchas mangas cayeron, revelando cicatrices aterradoras en su brazo blanco. Me sorprendí. Esa es la cicatriz que queda después de que le cortaron los tendones de la mano. Liu Ruyan ha practicado artes marciales desde que era niño, y es bueno en la esgrima. Antes, cuando estaba de buen humor, también hacía algunos movimientos frente a mí. El aura de la espada era impresionante y estaba lleno de espíritu. En ese momento, estaba tan sorprendido que olvidé pelear con Liu Ruyan. Pero más tarde, Liu Ruyan me malinterpretó porque estaba celoso. Así que diseñé para lastimar al protagonista masculino. Lo expliqué, pero Liu Ruyan no lo creyó. Sus ojos estaban rojos mientras me miraba con los dientes apretados. Pensé que realmente habías cambiado para mejor como dijiste antes, pero no esperaba que me estuvieras mintiendo de principio a fin. La espada que le regalé en su cumpleaños también fue arrojada al suelo por Liu Ruyan. Aceptarla ensuciaría sus manos. Pero eso también fue hace mucho tiempo, aunque desde este encuentro, parece que realmente no la he visto. Liu Ruyan ha usado una espada, no. Aparte de esa espada que me acompaña, ni siquiera la espada que lleva consigo. Además de eso, me agarré el pelo con frustración, pensando que todavía tengo que irme lo antes posible. Una vez que me involucro con la trama principal, realmente no encuentro nada bueno. Solo quiero sobrevivir.
pero antes de que pudiera encontrar una oportunidad para explorar la situación de la fortaleza, Liu Ruyan me encerró en la mazmorra sin razón alguna. Así es, ni siquiera necesito hacer el trabajo de la espada en persona, así que, ¿podré aguantar hasta que el protagonista masculino suba a la montaña para sofocar a los bandidos? Pensé con extrema tristeza. Después de estar encerrado durante 2 días, aparte de la entrega diaria de comida, nadie más vino a este lugar. Entonces, después de observar un rato, rompí la cerradura con mis propias manos. La mazmorra es muy grande y solo me tiene encerrado a mí. Mientras caminaba, descubrí otra mazmorra de agua. Luego, la señorita Su. Pensé que su banquín ya había sido rescatada por su gente, pero no esperaba que estuviera encerrada en la mazmorra de agua de la fortaleza. Su cabello negro estaba desordenado detrás de ella, y su ropa interior blanca estaba cubierta de cicatrices y empapada de sangre, mientras que la parte inferior de su cuerpo, oculta en las aguas residuales. Era aún más una masa de carne y sangre. Tomé una bocanada de aire frío y asomé la cabeza con cuidado. ¿Sigues viva? La persona que originalmente no se movía abrió lentamente los ojos y esbozó una sonrisa en su rostro pálido. Ella dijo suavemente, parece que la vida de Su no debería terminar. Dijo Su Banquín. La gente enviada por la corte para sofocar a los bandidos ya está al pie de la montaña. Liu Ruyan debería estar demasiado ocupada para preocuparse por este lado de la mazmorra. ¿Quieres decir que podemos aprovechar la oportunidad para escapar? Su Banquín asintió levemente. Esta es nuestra última oportunidad. Está conectado con la montaña trasera, y mi gente ya está lista, pero tendré que molestarte, Amu, para que me lleves. Esto no es un problema. Me toqué la punta de la nariz y luego salté al agua y rompí con fuerza las cadenas de hierro en el cuerpo de Su Banquín. ¿Está bien así? Su Banquín me miró aturdida, queriendo decir algo, pero al final no dijo nada y asintió en silencio. Gracias. Entonces, llevé a Su Banquín a cuestas por la mazmorra, girando a la izquierda y a la derecha. Tal vez, como ella dijo, la gente de la corte atacó la fortaleza, y la guardia en la mazmorra no era estricta. Pronto llegué a la entrada que conectaba con la montaña trasera. Después de que Su Banquín emitió un silbido, me jaló hacia atrás y explicó que volaría en este lugar. Asentí. Después de un fuerte estruendo, la expresión en el rostro de Su Banquín se relajó mucho. Nosotras hacia. Sus palabras se detuvieron repentinamente después de un largo rato. La voz de Su Banquín era ronca. Prometiste protegernos. De hecho, lo dije. Presioné sin remordimientos la punta de la horquilla en mi mano contra el cuello de Su Banquín y suspiré, pero prometí proteger a Sang Su Banquín. La consejera estatal de Dafeng, Len Qingyu, la adulta Len, es una persona por debajo del emperador y por encima de 10.000 personas, así que supongo que no necesita la protección de mi humilde peón. Apenas dije esas palabras, sentí claramente que el cuerpo de esta persona se tensó de repente. De hecho, al principio estaba reduciendo los recuerdos hasta la aparición de Liu Ruyan. Y como siempre he confiado en mi intuición, al ver que Len Qingyu parecía haberlo aceptado tácitamente, me dolió un poco la cabeza y no pude evitarlo. ¿Por qué se molesta, si ya morí una vez? Supongo que no representaré ninguna amenaza para esa persona predestinada a quien usted sigue. Al final, no pude evitar sentir un poco de ira. Pensé para mí mismo que no había hecho nada malo, al contrario, después de que vine aquí. Incluso los ayudé mucho, entonces, ¿por qué todavía no me dejan ir ahora? Sin embargo, no sé qué palabra estimuló a Len Qingyu. El generalmente indiferente maestro nacional de repente me agarró la muñeca con fuerza y respiró con dificultad. No morirás. Tal vez fue el pulso todavía latiendo lo que lo despertó un poco. Len Qingyu cerró los ojos y dijo palabra por palabra. No dejaré que mueras. Respondí con un «oh», y el alfiler en mi mano no se movió ni una pizca. Entonces, ahora molesta al maestro nacional. Por favor, sácame primero. No confío en Len Qingyu, pero tengo que depender de él para salir de aquí. Len Qingyu dejó de hablar. Había mucha gente vigilando afuera. Len Qingyu les pidió que se retiraran primero, pero todavía no estaba tranquilo, así que lo obligué a tomar una más. Medicina venenosa hecha por mí mismo. Antes aprendí algunos trucos con el viejo médico y luego me convertí en médico después de una larga enfermedad. Sonreí tímidamente. Cuando esté a salvo, naturalmente te entregaré el antídoto con ambas manos. Pensé que Len Qingyu se enojaría. Pero no esperaba que de repente soltara una risita. Sé que eres talentoso, así que debes haber aprendido mucho. Es bueno tener estos trucos para salvar vidas en tu cuerpo. Pero después de que terminó de hablar, Len Qingyu volvió a guardar silencio. Tantas heridas.
Su voz era extremadamente difícil, palabra por palabra, como si estuviera cortando carne y sangre. Duele. En realidad está bien. Mientras caminaba hacia afuera, parecía estar charlando como si estuviera en casa. Al principio no podía soportarlo, pero luego me acostumbré. Después de todo, para sobrevivir, hay que superar algunas cosas. ¿Me odias? Mis pasos se detuvieron. ¿Cómo se supone que debo responder a esta pregunta? Len Qingyu también se detuvo, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con certeza. ¿Me odias? Al principio sí, pensé y respondí honestamente. Pero luego dejé de preocuparme. Soy bueno con estas personas, las trato y las curo, simplemente quiero aumentar su favorabilidad. Lo único que no esperaba era que, incluso si hiciera tantos esfuerzos, estas personas todavía quieren que muera. Pero aparte de este asunto, no han hecho muchas cosas demasiado escandalosas. Len Qingyu me enseñó mis lecciones. Los libros raros que trajo me permitieron leerlos y aumentaron mucho mi conocimiento. Liu Ruyan se burló de mí. Pero también me ayudó a corregir cuidadosamente mi postura de artes marciales y me guió en algunos trucos para salvar vidas. Y también está Jian Sui. Deberías odiarme. El tono de Len Qingyu era tranquilo. La mano que podía esconderse debajo de la ancha manga. Pero está temblando. Dice, sé que no eres Muje. Muje aún quiere que Liu Ruyan te mate. Muje debe morir incluso si ya no es la persona que era. Len Qingyu descubrió mi identidad hace mucho tiempo. Guardé silencio por un momento y luego sonreí despreocupadamente. Solo son diferentes intereses. Eres el maestro nacional de Dafeng. Es normal eliminarme, este hereje, por el bien de Dafeng. Es inevitable estar triste. Por supuesto, también estoy enojado, pero siempre he sido muy optimista. Pero no eres un hereje. Len Qingyu habló en voz baja y luego de repente se echó a reír. Me equivoqué. No entendí lo que estaba diciendo. La vista frente a mí se estaba abriendo gradualmente. Estaba a punto de salir de la montaña trasera. Mis nervios tensos originales también se relajaron un poco. Entonces, algunas confusiones también quieren resolverse. ¿Qué le pasó a la sangre de tu cuerpo? Originalmente confié en la sangre de Len Qingyu para juzgar y adivinar, pero de acuerdo con el significado anterior de Liu Ruyan, es cambiar un cuerpo de sangre. ¡Qué suerte! Chasqueé la lengua. El maestro nacional de Dafeng confía en el poder de la línea de sangre para predecir a la persona destinada, pero pocas personas saben que este poder de la línea de sangre también tiene otros usos. Originalmente solo pregunté casualmente, pero no esperaba que Len Qingyu realmente me diera una respuesta. Descorazonado. Espera. Vagamente siento que lo que sigue está mal. Justo cuando estaba a punto de interrumpir a Len Qingyu. Cambié tu destino, amo. Los ojos negros me miraron en silencio, como esperando mi reacción. Parpadeé y lentamente dije oh. ¿Entonces moriré joven en el futuro? No. ¿Entonces morirás? No. Eso está bien. Solté un suspiro y caminé hacia la cuerda de cáñamo atada. Te daré el antídoto después de que me vaya. Pero tan pronto como terminó de hablar, una repentina ráfaga de viento vino de la habitación. La fragancia hizo que mis manos y pies se debilitaran instantáneamente. Me di cuenta de que algo andaba mal y giré la cabeza en estado de shock, solo para encontrarme al lado de Len Qingyu. Cuando hubo otra figura, estaba sonriendo hacia mí, pero le decía a Len Qingyu, mira, te dije que no tiene conciencia. Ese día, cuando vio la herida en mi brazo, no le importó en absoluto. Ahora que sabe que gastaste la mitad de tu vida para cambiar su destino, también se va tan implacablemente. Siempre he dicho que un truco amargo es inútil para una persona tan despiadada como él. Si me preguntas, ¿por qué no encerrarlo? Es Liu Ruyan quien debería ir a la montaña para lidiar con la corte.